Hoy es martes de terapia y dijimos, hay un tema que nos atraviesa a todos y es la nostalgia. Uy. Está con nosotros Gaby Silva. Hola, Gaby. Hola. ¿Cómo va? ¿Está bien ahí? Sí, estás perfecta. Ok, perfecto. Bueno, hablábamos eso, de la nostalgia y la frustración que da a veces no volver a sentir esa felicidad por algo que te dio nostalgia, ¿se entiende? Sí, total. Sabés que el término se acuñó justamente para explicar lo que le pasaba a soldados que se iban a la guerra y que volvían y que estaban como con ese trauma de volver a sentir lo mismo, volver a la familia y sentir lo mismo que cuando se habían ido, ¿no? Después se fue trasladando esto a las personas que se iban de su país y volvían a su país y querer sentir lo mismo, y ya después fue a recordar algo de la infancia, a querer vivir algo de la infancia, como ese momento lindo, porque está relacionado con un momento lindo, feliz, o sea, como qué lindo volver a vivir, por ejemplo, no sé, cuando estuve en la secundaria. Lo que vivía, lo que me reía, lo que me divertía, entonces es como quedarme allá y querer ir allá, y que se genera la tristeza o el dolor de, pero eso ya pasó, no lo voy a volver a vivir. O sea, es como, solo es ese recuerdo, esa sensación. Por eso dicen que es como una emoción agridulce, porque tiene como eso lindo, pero ya pasó, no lo voy a vivir más. Claro, pasa mucho también cuando volvés, por ejemplo, al patio de tu escuela, ¿no? Como que lo ves distinto a como ya no es lo mismo. Claro. Total, o a veces yo recuerdo cuando era chiquita, iba a jardín de infantes, se usaba llevar una canastita de mimbre en mi época. Era el olor de esa canastita. Sí. Te da hambre. Además, pero el olor era el olor a la escuela, o sea, y para mí fue maravilloso el jardín. Entonces es como que yo cuando armaba el tema pensaba y digo, ay, a mí me pasa con esa canastita, que es un olor especial, característico, no lo he vuelto a sentir. Pero si lo siento, sé que es el olor de mi canastita de jardín. O sea, claro, te traslada eso. Exacto. Dijiste algo demasiado lindo que, o sea, me hizo mucho más sentido porque, nostalgia como que sí, uno entiende, pero lo que dijiste es de las personas que iban a la guerra, es que es ese sentimiento de que no vuelves igual. O sea, cuando llegas, no vuelves igual. Como a mí, y cuando lo dijiste enseguida, hice clic. Yo solamente tengo 4 años viviendo acá, y las veces que voy a Panamá, que es mi país, que lo amo, que está todo, te sientes distinto, porque ya hay algo en ti que sabes que no es que no perteneces, es que ya no es ahí. Como que recuerdas, abrazas eso, pero como desde ese sentimiento agridulce que decías, y me hizo mucho clic que dijeras lo de la guerra, porque claro, ellos vuelven a su familia, pero vuelves con todo esto que te ha pasado, que ya no vuelves igual. Claro. Es que la guerra como trauma gigante, que por supuesto no volvés igual, la expatriación, que no volvés igual, y de repente volvés, como decís vos, ¿no? A la familia, a la ciudad, a la casa, a las amigas, y no sos la misma persona. Entonces de repente el tema hablado con tus amigas que te hacía reír y que ya no es lo mismo, o la charla íntima no es lo mismo, y te queda eso como, eso estaba y ahora no está. El tema es el cambio personal. Cambiamos nosotros, nos quedamos con ese recuerdo, pero nosotros somos los que cambiamos. No volvemos los mismos a ese lugar. Claro, ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, en cuestión de ventas y eso, se les dice también como los productos de nostalgia, y son los productos que más se venden? Entonces, por ejemplo, aquí, si tú como Argentina, lo que más se vende es el pastel, el rogel, el dulce de leche, el mate. Por ejemplo, para los mexicanos, la Coca-Cola que viene de México, que te cuesta muchísimo más cara que la Coca-Cola normal, pero solo porque viene de México es más cara. Los dulces, este tipo de cosas, el mercadeo de nostalgia es el que más da dinero. Claro, es que hay algo de que como ese pedacito te hace sentir como más cerca. Y no te importa cuánto pagues, esa es la clave. No te importa que sea más caro, no te importa que gastes más. O sea, te digo, o sea, a mí el ejemplo que a mí más me vuela la cabeza es el hecho de la coca mexicana y la coca de aquí a Estados Unidos. Y como, por ejemplo, una coca aquí normal te cuesta, no sé, $2, y tú vas a un restaurante mexicano y te preguntan, ¿coca mexicana o coca normal? Ponte. Y tú, no, mexicana, te cuesta $5.
Pero te la tomas de la botella. Te la tomas de la distinto, botella, claro. es no sé qué, y te viene una estampa que dice que la trajeron de México. Ya, Mira, ya. No, yo no sé la verdad a veces si realmente sabe totalmente distinto, pero tú pagas más porque es tu coca de México. Eso Ya, te ya, lleva. nostálgico. Y hay algo Total. también de que si te pasás de esa nostalgia te termina llevando como a una tristeza. Sí, total, porque es como quedarme acá en este presente pensando en que lo que pasó fue más lindo que lo que estoy viviendo ahora. Uy, qué- El famoso todo tiempo por pasado fue mejor. Exacto. Entonces Wow. me quedo atrás y que, o sea, lo que yo creo es, al estar tan pendiente del atrás, que por supuesto genera tristeza. De hecho, la etimología de la palabra habla de dolor y tristeza, porque la palabra es una unión de dos palabras, que es regreso a casa con dolor o pena, ¿no? Entonces ya en sí la palabra, es más, si la mencionan, suena a triste la Sí, palabra, ¿no? Es como que te da tristeza. Sí. Si estoy todo el tiempo pensando que lo que viví antes fue mejor, que cuando estuve en tal lugar, que cuando trabajaba en tal lugar, que cuando tenía esta pareja, cuando, no sé, vivía en este barrio, en esta casa, en este país, o sea, es como cuando estaba embarazada, cuando estaba soltera, Cuando era joven. Cuando era joven. Tenía ¿no? buen cuerpo. Cuando era flaca, exacto, como todo eso, o sea, estar pendiente de todo eso que pasó atrás, inevitablemente lleva a tristeza y en exceso puede Puede llegar llevar a hasta la depresión. depresión, Sí, porque no te claro. conectás con hoy, Claro. con el presente. Bueno, sí, eso ya pasó, es poder aceptar, ¿no? Es Ya. como un duelo. ¿Y qué Eso pasa? pasó. ¿Qué pasa, Gaby? Porque acá hay muchos en el chat, por ejemplo, acá dicen, acá un uruguayo en Francia, hay banderitas de Venezuela, hay banderitas de Estados Unidos, banderita de Uruguay, banderitas de España. Bueno, los venezolanos están desparramados por todo el mundo, son un montón. ¿Qué pasa cuando se vuelve al país de origen y esa nostalgia? Digo, cuando se vuelve de visita, cuando se vuelve, o sea, vos decís seguir viviendo en otro país, pero cuando decís, bueno, voy por una semana, voy por 2 semanas, por un mes. Yo creo, yo hace 4 años estoy acá y todavía no vuelvo, pero es todo lo que escucho, ¿no? Ok. De pacientes y de amigas. Es como que, y lo escucho con mis hijos también, ¿no? Es como que ellos piensan volver o que vuelven a volver a ver a sus amiguitos como los dejaron, Claro. ¿no? Como a la edad que ellos Sí. salieron. Y me parece que como adultos nos pasa lo mismo, Claro. ¿no? Es Claro. como volver a juntarse con estas amigas, a estar en la familia, como volver a sentir eso que sentí antes de irme. Y no pasa. Yo siempre digo que ese primer viaje y de ahí en adelante los otros viajes de regreso es todo información. O sea, todo lo que te podés traer de ahí es información para tu propio crecimiento en el lugar en el que te toca estar ahora. Pero es información. Entonces volvés y muchas veces hay decepción porque no es lo que esperabas, Claro. no es lo que la idea que tenías. Es Sí. decir, es como... Como nos que está fuimos romantizado. y claro, y crees que esto sigue igual, intacto y que no se Claro. movió. Y esto se movió igual que nos movimos nosotros Sí, en claro. otro lugar. O sea, esto creció, no sé, el grupo se separó, la familia no se junta más. Ya. No sé, Sí. pasan cosas sin que nosotros estemos todos los días. Claro. Pero volvemos con la idea como que, como decías vos del patio de la escuela. Si va a Claro. estar igual a cuando yo tenía 10 y lo veía. No. O es sí, el mismo patio. Claro, pero cambié yo y ahora Pero, lo veo chiquito. Exacto. Sí, lo ves chiquito. sí. Y Exacto, sabes que, Gaby, exacto. que me encanta este tema, porque lo dices y es justo lo que yo siento. Yo siento que cuando yo vuelvo a Panamá, yo sí lo miro con muchísimo agradecimiento y como decías, sin ponerle un label, le acabas de poner un label que es traigo toda la información que puedo, ¿no? Pero tú llegas al lugar y es que no conoces el día a día ya de tus amigas, entonces tú estás perdida en los cuentos, estás perdido en las cosas que le pasó a la familia, porque sí, lo sabrás por el chat familiar o por el chat de las amigas, pero llegar y es justo lo que decías, es como estás como tratando de ponerte al día, ponerte ¿no? al día, Sí. pero en el cerebro es como que no estoy entendiendo la mitad de las cosas, ya estás perdido, o sea, no eres. Es como el mejor momento para darte cuenta que no sos ni de acá ni de allá. Sí. Bueno, de hecho, No, Hilary en no el chat perteneces a ninguno de los dos. Sí. dice, me pasó hace unos años, fui a Venezuela, apenas llegué, empecé a llorar y no entendía por qué. Mm. Y la gente a mi alrededor me preguntaba qué me pasaba y yo no podía expresarme del sentimiento que tenía. Claro, Claro. se revuelven un montón de... Un montón. Y De hay muchas sentimientos. personas que planifican ir un mes.
¿no? Un montón. Y es como, claro, y de repente 15 días, 10 días y quieren volver porque Sí, es lo que yo te iba a decir, ya el ves que mundo ya como sigue. que sí, que Exacto. regresar. El Bueno, mundo y ahí escuché sigue. un montón de casos y a mí me pasó también, o sea, no me enfermé, pero sí me agarró un ataque de alergia apenas llegué. Escuché un montón de casos de gente que cuando vuelve al toque, tipo, le agarra fiebre, Sí, como sí. que el cuerpo explota, Se no sé, enferma. implosiona, ¿o no? Ya lo Sí, escuché sí, un montón de total, amigos que total, volvieron y fue como que les pasó por encima un camión, más o menos, como que se sentían, Qué o sea, loco. tiene que ver, hay algo ahí como de las Sí, emociones. total. Todo depende cómo le pegue a la Claro. persona que fue, ¿no? Y con qué se encuentra. Si se encuentra con decepción, si se encuentra Claro. aún más afuera de cuando se fue, entonces se siente como, no sé, hay personas que les puede llegar, una paciente la otra vez me decía, es como que la familia se olvidó de mí. Claro. Es que no, todo no sigue. se olvidó, todo sigue, exacto. Y ella fue una de las que llegó enferma. Sí, como lo que sintió fue abandono, como decir, o sea, Claro. yo fui, hice el esfuerzo y Ay, todo, claro. y ella tal vez pretendía una fiesta todos los días porque Claro. ella estaba de visita. Claro, Y el y mundo viste la vida también sigue. es que la visita, bueno, a todas les debe pasar, pero viste, tiene eso también. Vos estás disponible, digamos, Sí. o de Ah. vacaciones, o a veces seguís trabajando Estás de remoto, vacaciones. pero digo, el resto está con su vida y Ajá. está con sus cosas Literal. y también es difícil como que Aceptar todos eso. puedan. Claro, sí. Yo el año pasado fui 3 meses a Panamá porque tenía que renovar mi visa de trabajo. Y me pasó justo eso, era como que en algún nunca, no era que, ay, no quiero estar aquí, me quiero ir ya para Miami porque allá está mi vida actual, pero no era ni de ahí ni de allá. Entonces Claro. la gente como que no te pierdes de lo que está pasando acá Claro. y allá no estás entendiendo tampoco mucho y la gente sigue viviendo, tienen horarios de trabajo, tienen tal, entonces tú estás como, hay días en donde tú estás como disfrutándolo mucho y viviendo el presente y otros como, estás con tus amigas de toda la vida, pero te están escribiendo tus amigas de ahorita con un cuento de acá que más o menos, entonces estás ahí como, Claro. este cuento, Ya este también cuento, te no empieza a entiendo hacer ninguno de los nostalgia dos. aquí. Sí. O sea, también empiezas a sentir nostalgia Claro. ahora Claro. de este lugar. Y, Exacto. y es donde más se refuerza eso, como que no eres ni de aquí ni de allá, pues No. porque un poquito está aquí. Y lo agradeces, pues qué lindo que tienes Sí. la oportunidad, lo que sea. Pero dices, aquí no estoy al 100 y allá no estoy al 100, ¿de dónde eres? Claro. Claro. Es como Acá que en el depende chat también también- dice, me pasó hace perdón. poco, fui a Uruguay, no, explotó el chat, si quieren vamos Sí. leyendo algunos porque se Sí, ve que también claro. tenemos como una audiencia que están todos desparramados por Por distintos Miami. lugares, Claro. que me encanta y me Sí. parece hermoso. Dice, me pasó hace muy poco, fui a Uruguay después de 18 años. Claro, eso también, cuando el paso de los años, o sea, a mí me pasó que tuve la fortuna de volver muy pronto porque se casaba mi mejor amiga y sabía que volvía pero hay gente que pasa de verdad muchísimos años y ahí debe ser mucho más difícil, ¿no? Ay, Es y creo que totalmente también- un turista volviendo a su ciudad. Sí. O sea, 18 años después todo cambió Sí. por poco evolucionado que Claro. sea la ciudad a la que vuelve. 18 años después, no sé, no son los mismos negocios, Sí. no sé, hay semáforos nuevos, Se hay murió el shopping señor de la nuevo, hay- tiendita. Y la entonces- gente no Claro, es la todo. misma, o sea, No. es como, no sé, Ay, no. la escuela tal vez la cerraron o la remodelaron entera y ni siquiera es la misma escuela a la que ibas. Claro. O de repente el barrio en el que vivías, ya no vive nadie ahí, todos se mudaron a vivir a otro barrio, entonces ni siquiera podés ir a ver, no sé, tu calle o tu casa. Ahora, hay algo que gusta, porque coincido en lo que decía Dani, y lo venimos hablando acá, series, películas, música, hay una estética que está volviendo mucho, Claro, sí, digo, hay la algo que nostalgia. también nos gusta en eso, ¿no? Que se Sí, fue, de alguna Sí, manera, porque... se siente rico a veces vuelve. estar triste un poquito. No sé si les pasa, disfrutas un poquito, por ejemplo, la tusa, como le dicen en Colombia, que El corazón roto. cuando sufres un poquito de amores y de repente estás en esa etapa y escuchas esas canciones así románticas y de tu ranchera y o sea, un ratito está padre, o sea, sí lo disfrutas un Sí. poquito Claro. y ya después, bueno, que sigas adelante, ese es el chiste, ¿no? Salir de la nostalgia. No quedarte ahí. Exacto. No, quedarte ahí, disfrutarlo un poquito, sientes tu dolor, también te aprendes, te enseña, lo que sea, y sigues adelante. Y también te iba a decir, esta nostalgia también que les pasa mucho también a las personas que viven en Estados Unidos, que no pueden regresar. Uf, sí. Claro. O sea, que es Total, imposible porque sí. están en asilo y eso, porque digo, está padre a veces sufrir esa nostalgia, que regresas a tu país, lo ves y vuelves a Claro. pero el saber que no vas a regresar Ay, y sí. no volverlo a ver, Ay, creo que eso es muy fácil de Está duro. arrepentirte un poquito hacia la Sí. depresión. Está duro. Total, Está y de duro. repente, si te quedás pensando todo el tiempo en eso, en lo que dejaste, en lo que quedó en tu país, y saber que no podés volver a conectarte con eso, Ujú. sí, por supuesto, que
una persona Agrava. descompensada puede llevar a la depresión, claro que sí. Y lo otro que decías antes de, como yo digo, bucear un ratito ese estado. Quédate buceando ahí un ratito la tristeza, quédate buceando la angustia, quédate buceándolo, porque de ahí algo también sale. Claro. Ahora, Sí. por supuesto que si sin guía te quedás y te puede llevar a una patología. Pero de repente ese ratito, esto que decías, escuchar esa canción que me pone mal, o una serie de pensamientos, es un ratito, bucealo, o sea, permitítelo. Sentirlo. Creo que es peor si buscas evadirlo, taparlo, Sí. aturdirte, llenarte de ruido con tal de no sentirlo. Sí. Claro. Es Miren, como, está bueno eso trae drenarlo, algo. llorar. Eso te trae una... Eso, Sí. sí. Es que al ser emociones tan pasivas, como tan down, es como que inevitablemente te conecta con algo tuyo. Claro. Entonces, Amo, eso lo quédate amo. ahí un ratito, conocete, Ratito. sabe cómo es, sabe cuál es el límite, aprendelo, quédate ahí, no está mal quedarse. Sí. Claro. ¿Y sabes cómo mi solución para salirme de ese ratito, de esa nostalgia? Estar un rato en México y en la noche no tener aire acondicionado. Sí. Salgo inmediatamente. ¿Sabes cómo se me pasa Chao, la O sea, me nostalgia? pasa la nostalgia. Bueno, a ver el chat ahí que nos cuenten qué cosas les dan nostalgia. Nostalgia así, sin meterte en lo deep en el pozo, qué olores o viste como que hay Hay pequeñas algo que está cositas. muy de moda y es los shows, los conciertos musicales de nostalgia. Mucho artista El 90, ochentero, el 90 90 pop, pop tour, tour. que tú llegan y tú dices, "Ah, las canciones de cuando yo era niña, o sea, me estaba Sí. enamorando con, no sé, con La Calle de las Sirenas. Sí. Bueno, o con- todo lo que es los tipo no Backstreet sé, Boys, no, ¿no? bueno, los Backstreet Backstreet Boys sí, pero digo, por ejemplo, Rebelde, Sí. o sea, Claro. digo, Bueno, que Floricienta, como todas esas que Claro. fueron, que A te, mí- te vuelven más como a tu preadolescencia, también está Sí. funcionando. A mí me da una Sí. nostalgia inmensa ir a Disney. Y me da mucha nostalgia ir a Disney y no vivir Disney ni verlo como cuando era chiquita. Claro. Saberlo con Ahí ojos de está. adulto y reflexionar lo diferente que veo yo a Mickey, a Minnie. Sí. O sea, claro, me emociono, pero a la final, pues yo soy un adulto, sé Sí. que Mickey Claro. es un señor ahí sudado que Que está está saludándome así. O sea, no es como cuando uno es un niño que uno de Con verdad el está gozo verdad. sudado muy ahí, emocionado. apestando a culo adentro. Sí. Es que para mí, por Un eso señor ahí muchos... acalorado, sudado. Por Ay, eso no. muchos, es que uno va a eso me parece que debe ser lo lindo de cuando sos mamá, como de verlo en los niños. O a mí me Claro. pasa cuando veo nenes que digo, claro, qué lindo el poder de esa inocencia que una vez que se pierde, se pierde. Sí. O sea, Claro. es como que ya de adulto es más difícil encontrar cosas que te sorprendan, Sí, ¿viste? ya O que no- digas, Sí, pero me parece que tal vez no te sorprende, pero se genera una emoción. Sí. Ok, porque ya sabes de qué es, qué se trata y que ahí adentro hay un señor disfrazado, pero genera una emoción. Sí. El caminar por el lugar, que seguramente no es el mismo de cuando tenías 10, Cuando era chiquita, sí, de claro. cuando eras chiquita, pero genera una emoción. Obvio. bueno, Y yo es- te digo, yo en el show de fuegos artificiales de Estabas Disney me como una lloré niña todo. también. Sí, Ay, a moco divina. tendido. Todo muy tú llorar en el show. No, a mí, digamos, ya de adulta me emociona pues poder comprarme todos los dulces que quiero, cosas así, porque cuando era chiquita mi mamá era como un helado, ¿no? Un helado, no por plata, sino porque me decía como no, te vas Sí. a pagar de dulces, o sea, elige uno y era un dulce, ahora es como el dulce, el O sea, esa es tu smoothie, nostalgia el de helado, hoy. todas las cosas, pero a la vez digo como ya no lo vivo como cuando era chiquita y eso me da nostalgia, no La nos- vivirlo, no la vivir esa nostalgia para magia. mí es que ahora me toca pagarlo. Exacto. Mira, acá en el Exacto. chat dice, las cámaras analógicas que volvieron de Uh. moda. Es verdad, Ah, el también. efecto de la Sí. foto tiene otro encanto. Ahora Sí. volvieron a usarse las cámaras de rollo, viste, que, Sí, que sí. era algo que nada, los chicos que ya Sí. son más la generación Z no tenían idea de qué hablábamos y ahora se volvieron como a interesar por eso. Me parece que una buena solución a la nostalgia, pero no solución, sino como no caer y no dejar que se vaya a la depresión y que esto vaya cayendo, Ajá. es aceptar el momento de cada uno. Es decir, es como esto que contás de Disney, ¿no? Bueno, cuando eras chiquita lo veías con unos ojos y ahora de adulta lo ves con otros ojos. Claro. Entonces, aceptar esta mirada de ahora, que no va a ser la misma de antes y que no es el mismo Disney de antes porque vos cambiaste. Claro. Ahora el tema sería ponerme como a llorar, ponerme mal, porque ese Disney no es el que yo veía a los 10 años. Claro. Y no siento lo que yo sentía a los 10 años. Y me encantaría no tener que comprar todo y que venga mi mamá y me diga solo uno. O sea, Claro, y sí. quedarte metida en esa situación, Claro, ¿no? sí. Eso es lo que puede llevar a patología. Sí, sí, sí. Claro. Mientras tanto es
a los 10 lo disfruté de esta manera, a los 20 de esta manera, a los 30 de esta manera, y voy aceptando cada una de esas miradas, Claro. como volver al país. Bueno, cuando me fui era yo esta y esto era lo que sentía y esta soy ahora que vuelvo, ¿no? Como ir aceptando las distintas miradas a medida que vamos creciendo. Ok. Y no quedarnos pegados en la mirada de lo que pasó fue mejor. Claro. No hubo Claro. ningún momento como este. Es algo como abrazar la nostalgia, pero regresar a la gratitud. Como que qué lindo. Ay, qué bonito, claro. ¿Verdad? Sí, total. La gratitud es más, es una emoción dónde más lo veo, elevada. ajá. Exacto. Entonces, sí, buenísimo. Como, ok, no sé, este era el momento, esto viví en la infancia, esto pasó. Y bueno, ahora lo estoy viendo desde este lugar y qué bueno. Ajá, Entonces puedo claro. agradecerlo. Sí. Sí, súper Acá bonito ponen, eso. Cata, cuando tengas hijos lo verás igual que cuando eras niña. Ok, Ay, sí, qué seguramente. ternura. Seguramente ahí uno lo vive de otra manera Claro. y uno quiere grabar todo y todo. Ver fotos de la infancia de mis hijas me da nostalgia. Ay, Claro. También, Eso porque también. ahí ya no se vuelve. Sí, no. Y da nostalgia y a veces hasta esa tristeza de decir, acá porque estuve tan perdida, o por qué no estuve en este momento, o por qué no sé, no estuve más atenta, o tengo historias en que creció y en ese momento yo no me di cuenta que Bueno, ella me eso necesitaba, claro. o que... Wow. y O no dicen sé. mucho esto de que los, viste, cuando están bebotes, como que dicen, pasa tan rápido, disfrutalos porque pasa tan Claro. rápido, como que siempre es un comentario que se Sí. escucha de las madres y de los padres. Y en realidad todo pasa rápido. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando es bebé, la interacción es otra. Y cuando va creciendo, que empezás a tener un diálogo adulto con tu hijo, eso parece que es más largo. Pero pasa rapidísimo los 15, los 20. Claro, pasa los- todo igual. Todo igual pasa rápido. Solo que cuando es bebé es 100% demanda Claro. y necesitas Claro. estar ahí. Pero en Entonces- realidad todos tenemos la sensación de que eso pasa rápido. Claro. Claro. Mira, acá pone, no sabía esto. Pone Manchitas, dice, en Uruguay el 24 de agosto es la noche de la nostalgia. Ah. Salen a bailar y pasan música de los Ay, 80. qué lindo. Me gusta, mira qué nostalgiosos. Me la imaginaba deprimente hasta que Jack lo explicó. Sí, Dije, como- no, Claro. la noche todos se unen a llorar porque pasaron los años. Todos Pero piensan con en lo más Claro, triste. no, es la nostalgia porque vos en los 80 eras joven, espléndida, bailabas, Claro, ya, disfrutabas Exacto, y salís a bailar y a Me sentirte encanta. igual de Me espléndida. encanta, Muy me bien, Y encanta. yo Igual creo el que en ese concepto. tema, como bailar, escuchar la música y que más que nada bailar, ponele, en un evento como este, ahí es como que te metés y sentís Claro. que estás Ahí. en la época, o sea, sentís que estás como en el boliche con tus amigas, es como que en ese momento que es de movimiento, música, que te transporta a otro lado y ya sabés que vas a eso, te metés en los 80. Claro. Estoy- Ahora, distinto es cuando llegás nuevito a un lugar que habías estado y esperás ver algo que Claro, no es la ves. expectativa lo que te mata, ¿no? Exacto, Uy, exacto. otra que me da demasiada nostalgia. Y Neslie Ríos fue la que dijo, esta para mí, yo creo que fue por mucho tiempo difícil de aceptar. Yo como inmigrante siento que me da nostalgia los cumpleaños, Navidades. Para mí Navidad Ay, la nada Navidad. fácil, pero Ah. aprendes a vivir ello y valorar mucho el tiempo cuando estás Sí. con tus seres queridos. Díganme si la Navidad, uno acordarse lo que era la Navidad cuando uno era chiquito y uno ver la Sí, Navidad ahora y ya no no. puede llegar a ser un poquito deprimente. O sea, en Navidad yo he llorado más de una vez y no sé ni por qué. Digo, tengo todo, o sea, la vida me sonríe, tengo dinero, me Sí, estoy lo que pasa es haciendo que un- lo que no tenés es esa Es- ilusión y esa picardía que Ese la ojo. tenías Esa cuando eras Navidad, niña uy, y Dios cuando mío. tenías... A mí me pasa el olor a jazmín, Ajá. que en Argentina en diciembre hay un montón y florecen un montón, me da o sea, me lleva como a esas Navidades de cuando era chica y me traes un jazmín acá, me pongo a llorar, creo. Claro, bueno, el olfato y el gusto son los Sí. sabores que más son los Nos llevan. sentidos que más nos conectan ¿Ah, sí? con el atrás. Por eso el olor a jazmín, fíjate a dónde te lleva Sí. el olor a jazmín. Sí, qué O sea, es belleza. un montón. O como decía ella, o sea, la coca mexicana. Y tal vez el Claro. sabor es el mismo, pero ya de saber que es la coca mexicana te lleva y te transporta a algún lugar, a algún La momento foto de en tu papel, vida. dicen acá en el chat, claro, sí, Sí. la foto bien Ay, impresa. Que han divinas. pasado muchas cosas. Sí, para ver en el recuerdo. Mira, acá también, la música de los 80 me recuerda a mí cuando era jovencita y me da ternura. Claro, mi también hay amor. algo de eso, ¿no? Como del Claro, recuerdo claro. de lo que fuiste. Exacto, por eso digo que es como
es emoción porque genera algo de escuchar la música o de pensar en el lugar o de verlo, de ver la imagen del lugar, y genera algo. Por eso es como agridulce, ay, ya no está más, pero me genera esa cosita linda, sí. ternura, como dijeron ahí. Me gusta. ¿Es un sentimiento para el que hay que prepararse, la nostalgia? Está puesta más como una emoción que como una un emoción, sentimiento. ok. Es más una emoción. Yo lo pensaba más como un sentimiento porque primero lo pensás y después te conectás. Pero me parece que si bien lo pensás, es medio que sale solo, ¿no? Como alguien está hablando de algo, o ponele, en el país nuevo, y alguien dice, ay, sí, en la secundaria o en la escuela de mi país, o de no sé, ay, yo también, no sé qué, y ahí cómo era ahí. Y ahí conectás. Entonces, para mí empieza por un pensamiento, por ese recuerdo, ese evocar, y después genera la emoción. No sé si hay que prepararse para eso. Me parece que hay que saber dónde está el límite, ¿no? Si me quedo como todo el tiempo pensando en atrás y no está tan bueno, porque el presente también está bueno. Claro. Y hay un montón de cosas lindas en el presente. Y yo tengo una pregunta sobre eso, porque noto que uno se va a vivir a otro país y muchas veces uno se consigue su grupo de amigos argentinos. Yo me fui a vivir a Londres, todas mis amigas eran colombianas. Uno se va, ¿cierto? A países y uno, no sé, tú, Pati, aquí si tienes un grupo de amigos panameños o algo, pero... Una amiga. Ok, pero... No hay tantos panameños. Tiene algo que ver con la nostalgia también, que uno de pronto Claro. vaya en busca de personas que le recuerdan a uno, a su casa, a su hogar, a lo que es uno. Nostalgia y pertenencia, para mí van de la mano. Es decir, porque eso que, por ejemplo, estar en otro país y buscar juntarte con gente de tu país, que hasta posiblemente si estuvieses en tu país no te juntarías con esa gente. Totalmente. Claro. Totalmente. Eso es así seguro. Sí. Pero estás fuera de tu país y bueno, porque... Exacto, y es pertenencia. Sí. Y de repente, bueno, te va a llevar el tonito de hablar. Claro. Entonces es, ay, ¿no? Porque los de tu país hablan de una forma, los de otro país hablan de otra, por más que sea español. Ni hablar si de repente llegan a ser de la misma región o el mismo lugar. Ay, ¿te acordás esto? Sí. ¿Dónde estaba? O sea, es sentirte parte. Sí. ¿Sabes a mí qué nos pasaba mucho en la casa? En México, mi familia nuclear, que era mi mamá, mi papá y yo, no éramos de tortillas. O sea, no es como, porque en muchas casas mexicanas es como que tiene el tortillero y todo, lo que sea que se coma, hay tortillas, ¿no? En mi casa realmente no comíamos tortillas, y ahora aquí en Estados Unidos, desde que nos mudamos, mi mamá siempre compra tortillas. Mi amor. Y en México no comprábamos tortillas. Es su manera. Claro, es Claro, pero es como De su estar manera de cerca. traer México. Sí, de traer México de alguna México a la manera. mesa. Exactamente. Sí, Claro, justo. sí, total. Bueno, Gaby, muchas gracias. Repetinos tus redes sociales para la gente que quiera buscarte. Ok. Y porque Gaby no es solamente psicóloga, sino que también hace constelaciones familiares. Sí, y este Eh, próximo sábado hay un evento. Contalo. El Contalo sábado 2 en Miramar a las 2 de la tarde. Encuentro de constelaciones Acá en familiares Florida. grupal. Sí, Miramar, Florida. Sí, Por porque las una dudas, vez, por las una vez dudas. lo puse y alguien me dijo, ¿estás en Buenos Aires o Por estás si en acaso. Argentina? Que hay un Miramar en Argentina también. Ok. Sí, Miramar, Florida. Este sábado a las 2 de la tarde, encuentro grupal de constelaciones familiares. El encuentro dura 3 horas. Y es bastante lindo pasar por la experiencia. Me Así encanta. que todos invitados. Nunca me animé a constelar. Algún día voy a Yo, Wow. de pronto me animo. Invitadas. No hay invitadas. nada, no hay nada más increíble El que 23 constelar. tengo Sí. en Coral Gables. Ok, te Ah, voy a te queda- escribir. te queda más cerca. Sí, Bueno, ok. la buscan a Gaby ahí en Instagram. Soy Gaby para- Silva, ok. Perfecto. Gracias, Muchas Gaby. gracias. Sí, Gracias. A ti, Me Gaby, encanta que traigas gracias, estos Gaby. temas siempre a la mesa que de alguna manera a todos nos tocan, siento Sí. yo, de una. Ay, si pueden ir a constelar, vayan, te lo juro que es una experiencia. Yo he constelado varias veces ¿Sí? y es, amo. Es una cosa, no hay manera de explicarlo. Lo tienes que vivir. Es O sea, que no es se puede eso, explicar. ¿no? Total. Es como... Hay que vivirlo. Es Sí. Sí, yo no la entiendo todavía. Me ¿Viste? cuesta mucho Bueno, trabajo. vamos juntas. Hay una Trabajo. serie que se acerca bastante, los que saben dicen, Sí, que es Mi Otra Yo, que está en Netflix. Sí, total. Y que cuenta, o sea, si bien es una historia, personajes y pasan cosas, turca, divina, la estética de la serie también es divina, pero te muestra y se acerca mucho a cómo es la situación de constelar, qué cosas pasan, qué cosas aparecen, cuáles se destraban. A mí yo nunca constelé, pero sí me han contado un
montón de situaciones que dije, wow. O sea, Bueno, a mí me perdón, pasó cosas increíbles. ¿yo estoy hablando Sí, todavía? seguís acá, Gaby. ¿Sí? Acá estás, no te echamos. Muchas veces sugiero que vean la serie para que entiendan de qué se trata. Es como una porque aproximación, claro. Es muy difícil explicar de qué se trata porque es tan vivencial que te puedo explicar la técnica, pero no es lo mismo que ir a vivir la Claro. técnica. Es decir, a mí eso, por ejemplo, me da nostalgia. De la primera vez que yo constelé, que tenía 20 y tantos años, decir, ay, o sea, cada quien que dice, yo nunca fui. Digo, ay, lindo esa vivilo primera por vez, primera vez, claro. porque yo iba a algo tan desconocido y fue tan flash, o sea, fue Sí. Claro. tan maravilloso que digo, ay, Pero- qué lindo que lo puedas vivir por primera vez. Entonces, a quienes no lo conocen y no saben, que no crean también que es que tienen que ir a exponer su vida y hablar ahí adelante de un montón de personas. No, en absoluto. Pueden solamente ir, participar, ver de qué se trata. También conocer a quien está facilitando la técnica, ver si voy a querer constelar con esta persona o no. Es decir, eso es muy importante también. Entonces, Sí. es como, anda Hacerlo en un ambiente seguro. anda a también. mirar, participa, fíjate. Y ahí vas a poder como hablar de la experiencia. Sí, Entonces me sí, encanta. me parece como un súper consejo que vayan, Sí. que se animen. Quedan todos invitados. que lo Repetí vivan. tu Instagram, Gaby, ya que estás. Soy Gaby Silva, ok. Perfecto. ¿Gaby con I latina o con Gaby con I latina. Perfecto. Sí, Muy Gaby bien. con I Y latina. aunque no participes y estés ahí solito, tu sistema familiar se mueve increíble. O sea, es Total. una Ah, cosa- bueno, es también es- impresionante. Sí. Les digo, Sí. se te explota sí. la cabeza. Wow, ok. Es Sí, muy loco, sí. hay como tres Muchísimo. formas de participar, ¿no? Es ir y constelar y decir yo quiero constelar tal tema, participar de las constelaciones de otros, que vas a representar miembros del sistema de otra persona, y eso que representes, que estás representando a una persona que no conoces, que no sabes ni cómo se llama, que nunca en tu vida viste, esa representación va a tener que ver con vos y algo en vos va a sanar. Solo el representar. Wow. Y si de repente estás sentado en la rueda y nunca te invitaron a participar y simplemente estás ahí sentado observando la situación, todo lo que esté pasando igual algo tiene que ver con Todo vos se y mueve. alguna ficha va a caer. Gaby. O sea, es inevitable. Y uno puede constelar para sanar un vínculo, de pronto no reconciliar una relación, pero sanar el vínculo con una Sí, persona. total, Ok. porque de eso se trata, Ah, justamente de sanar ok. vínculos. Ok. Me Sí, encanta. total. Es impresionante. Mira, Gaby, te despedimos con este comentario en YouTube que dice, muy interesante el tema de la nostalgia, me encantó el enfoque y la profesional. Ay, Así que gracias. le mandamos un beso Bella. a Susana Pais, a todos. Nos vas a encontrar en